Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es María Ángel Rodríguez y junto a Armando Rodríguez seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, APG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la UCB, y tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana López este homenaje por su gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país. En la jornada de hoy tendremos la conferencia titulada Hidrodesulfuración, dictada por el doctor Manuel Fermín. El doctor Manuel Fermín realizó su licenciatura en Química en la Universidad Central de Venezuela, su doctorado en Ciencias, mención Química, también en la Universidad Central de Venezuela. Ha realizado 15 cursos en el área de Química y posee una publicación científica y 3 proyectos. Con 17 años de experiencia laboral como docente e investigador, principalmente en el área de Química, ha dictado numerosas materias en la Escuela de Química de la UCB, habiendo realizado pasantías en el extranjero, en Brasil y España, y actualmente se desenvuelve como profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Antes de comenzar con la conferencia, les recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia y pueden participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperamos que disfruten de la conferencia. Ahora le cedemos la palabra a nuestro invitado. Hola, muy buenos días a todas las personas que están conectadas. Bueno, para mí es un verdadero placer eh, que me hayan invitado pues, para poder dar esta ponencia la mañana de hoy. Y bueno, antes de comenzar la ponencia, quería de verdad felicitar al grupo organizador, ya que bueno, han estado muy pendientes y hecho un trabajo impecable para la ponencia de cada uno de los que hemos participado. En el caso, bueno, he asistido a otras que he podido conectarme y bueno, he visto que el trabajo ha sido maravilloso, así que de verdad felicitaciones a los muchachos organizadores de este proyecto. Bien, bueno, antes de comenzar a hablar de la ponencia de hidrosulfuración, bueno, quería dar una breve introducción, ya que la hidrosulfuración se encuentra dentro o incluida dentro de lo que se conocen como los hidrotratamientos en la industria petrolera. Bien. Disculpe, doctor, por favor, si podría compartir su pantalla para ¿No está compartida visualizar ahorita? la presentación. No, tiene que compartirla. Nuevamente. Uy, ya Sí, va. ¿Por qué me salió entonces? Déjame ver, compartir pantalla. A ver, pero me sale la opción. Aquí está, ya, un segundito. Listo, ahora sí, nuevamente. sí, ahora sí, ¿Ya? chévere. Déjame entonces ir por atrás. Ok, chévere. Esta es la primera lámina. Bueno, como les había comentado, la hidrosulfuración se encuentra dentro de los procesos de hidrotratamiento en la industria petrolera y los hidrotratamientos son simplemente la eliminación de heteroátomos en moléculas orgánicas. Se dividen en 4 grandes grupos, como está la hidrodesmetalización, en este caso es eliminar metales que se encuentran asociados al crudo. En el caso de los crudos extrapesados venezolanos, hay una importante, considerable cantidad de vanadio y níquel, y una ventaja o una desventaja dependiendo del cristal con que lo queramos ver, ya que el vanadio tiene un alto valor agregado, ¿bien? Y bueno, podemos aplicarse también como materia prima para otros productos. ¿Bien? En el caso de la hidrodesnitrogenación, es la eliminación del heteroátomo de nitrógeno, el cual se elimina como una molécula de amoníaco. Este también se puede utilizar dentro de la industria petroquímica para la elaboración de fertilizantes, que de hecho se utiliza. En el caso de la hidrodesoxigenación, se elimina como moléculas de agua, bueno, obviamente no tiene un valor agregado importante, y en el caso de la hidrosulfuración, nosotros eliminamos el heteroátomo de azufre en forma de sulfuro de hidrógeno, el cual también tiene un cierto valor agregado. En el caso de la hidrosulfuración, el proceso más eficiente conocido hasta la fecha para remover azufre del petróleo. ¿Y cuál es la importancia de eliminar el azufre del petróleo? Bueno, todos sabemos que la combustión
de combustibles fósiles genera dióxido de azufre en el medio ambiente, el cual, bueno, es causante de las lluvias ácidas. Por tal sentido, es importante eliminarlo para evitar la polución del mismo. Otra de las características importantes de eliminar el azufre del crudo o de los combustibles, bien sea diésel, Disculpe, gasoil, profe, etcétera. ¿Me escuchan? ¿podría poner su presentación en pantalla completa, por favor? Uy, no está en pantalla completa. Gracias. Ahora sí. Ok. Sí, sí, puede Eh, continuar. ok. Eh, ok, vamos bien. Chévere. Sí, hay secuencias que ahorita moví las láminas y hay una buena secuencia, ¿sí? Sí, Perfecto. Ok, como les estaba comentando entonces, bueno, otra de las, porque hay que realizar, o mejor dicho, el azufre del crudo combustible, es porque en los mercados europeos un- una cantidad de azufre que se encuentre por debajo de los 10 ppm, o norteamericano está por debajo del ppm, así que bueno, es sumamente importante poder eliminar el azufre por todo lo anteriormente comentado. En el caso de la hidrosulfuración, bueno, es importante utilizar catalizadores, presiones que oscilen entre los 10 y las 100 atmósferas, temperaturas entre los 250 y cantidades considerables de hidrógeno. Para el estudio de la hidrosulfuración, generalmente se utilizan moléculas modelo, entre las cuales se encuentran moléculas alifáticas, como en el caso de los mercaptanos, tioéter y disulfuro, y otro grupo que son las moléculas aromáticas, feno, benzotiofeno, dibenzotiofeno y benzonaftotiofeno. Estas últimas son moléculas un poco más refractarias, ya que soportan elevadas temperaturas y son poco lábiles, es decir, son poco reactivas. Entonces, para el caso de la hidrosulfuración, en algunas ocasiones se hace complicado eliminar este tipo de moléculas. ¿Por qué se utilizan este tipo de moléculas modelos? Bueno, el crudo posee una amplia distribución de productos orgánicos, bien, en el cual es muy difícil definir todo y cada una de las moléculas involucradas que se encuentran en el crudo. Por tal sentido, bueno, como una mezcla tan compleja, se usan moléculas modelo para hacer las pruebas de hidrosulfuración. En el caso opuesto alifático, en el caso de los mercaptanos, en presencia de hidrógeno, da un alcano y el correspondiente sulfuro de hidrógeno. En el caso de los tioéter, de igual manera, al hacer el tratamiento con hidrógeno, se obtiene el alcano y se elimina el sulfuro de hidrógeno. Para el caso de los disulfuros, igualmente se obtiene el alcano y el sulfuro de hidrógeno, pero para el caso de los compuestos aromáticos, se obtiene, dependiendo del anillo aromático que se encuentra, en el caso del tiofeno, que es el caso que estoy citando aquí, se obtiene butano y la eliminación del sulfuro de hidrógeno. Ok, como les había comentado, bueno, como es importante la presencia de catalizadores, hay dos tipos de catálisis, la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. En el caso de catálisis homogénea, el catalizador se encuentra en la misma fase que en el producto que se esté trabajando, ya sea un diésel, un gasoil, y en el caso de la catálisis heterogénea, el catalizador se encuentra soportado, bien sea en alumina, zeolita, sílica e incluso hasta en polímero. Los metales que generalmente se emplean en la hidrodesulfuración son metales como molibdeno, de utilización, que son muy costosos y por tal sentido no van a ser rentables los procesos de hidrosulfuración. Los que se encuentran utilizados hoy en día en la industria petrolera son molibdeno, cobalto y níquel. También se utilizan mezclas de estos metales, como el caso de cobalto molibdeno, níquel molibdeno, o incluso sulfuros de molibdeno o mezclas de sulfuros de molibdeno. El método de preparación influye notablemente en la actividad del catalizador. Y la actividad es una función del área superficial, de la distribución del radio del poro y del volumen del poro del catalizador. En vista de esto, los investigadores Deuter y Smith, a mediados de los años 50, desarrollaron esta ecuación totalmente empírica en la cual toman en cuenta el área superficial, el volumen del poro y la distribución de radio de poro, donde acá es una constante cinética que va a depender
del mecanismo de reacción involucrado. ¿Y qué quiere decir que el mecanismo de reacción involucrado? Bueno, para poder conocer cómo está operando, en este caso, las moléculas, los mercaptanos, que están involucradas para el proceso de sulfuración, es importante conocer el mecanismo de reacción que va a asociar eso junto con el catalizador. Los primeros investigadores que realmente hicieron este trabajo fueron los colaboradores en el año 1949, en el cual ellos denominaron que había una absorción bipuntual, que había una absorción por parte de la insaturación del anillo aromático sobre los orbitales vacantes del molibdeno, ¿bien? Y una vez que existía esta absorción, el hidrógeno, vale la redundancia, hidrogenaba el átomo de carbono y el átomo de molibdeno, ocurriendo la ruptura de este enlace. Posteriormente, había una coordinación del átomo de azufre al átomo de molibdeno y seguidamente ocurría la hidrogenación tanto del átomo de carbono como del átomo de azufre para eliminar buteno y sulfuro de hidrógeno. En el año 51, Komarevsky y Knapp evaluaron otro mecanismo de reacción, pero ellos en vez de utilizar molibdeno, utilizaron vanadio y encontraron una absorción similar a la propuesta por Griffith y colaboradores, en el cual ellos plantearon la coordinación del enlace carbono-azufre sobre los átomos de vanadio o a través de la insaturación de carbono-carbono sobre el centro metálico. En este caso, la evidencia experimental demostró que la coordinación era básicamente entre el átomo de azufre y el átomo de carbono, porque allí es donde ocurría la primera ruptura al añadir el hidrógeno. Posteriormente, una segunda ruptura del enlace carbono-azufre para eliminar butadieno y sulfuro de hidrógeno. Posteriormente, la corriente de hidrógeno que se encuentra en el proceso de hidrosulfuración, obtenemos buteno y butano como tal. Posteriormente, Hammer, en el año 51, utiliza, en este caso serían metales como cobalto y molibdeno soportados sobre aluminio, pero ellos lo hicieron a presiones relativamente altas, de 15 atmósferas. Todos los trabajos anteriores fueron a presión atmosférica, se me olvidó comentar eso. Y a temperaturas que oscilaban entre 275 y 550. Hammer encontró que el primer paso era la hidrogenación del anillo de tiofeno, para que posteriormente ocurría la ruptura del enlace carbono-azufre para liberar butano y sulfuro de hidrógeno. Prácticamente una década siguiente, Amber y colaboradores hicieron trabajos sobre diferentes catalizadores y estos investigadores encontraron similitud a los mecanismos planteados por los investigadores anteriores, en el cual ellos plantean dos vertientes. Una, que sería la que ellos llaman A, que son centros fuertemente electrofílicos, promueven la hidrogenación directa de centros fuertemente electrofílicos, que son metales, que son excelentes ácidos de Lewis, bien, que generan vacantes electrofílicas en los cuales pueda coordinarse muy bien el átomo de azufre o, en su defecto, el doble enlace de la insaturación. Y también encontraron que había centros menos electrofílicos, centros menos electrofílicos, en los cuales puede ser un peor ácido de Lewis, es decir, un poco más básico, en el cual no se genera esa vacancia electrofílica. Y cuando no se genera muy bien esa vacancia electrofílica, estos son responsables de la ruptura del enlace carbono-azufre. Posteriormente, Leach y Skip trabajaron con óxidos de molibdeno, específicamente el óxido de molibdeno 6, el cual ellos previamente trataron con un proceso de hidrogenación para reducirlo y generar vacantes electrofílicas como habían planteado los investigadores anteriores. Estas vacantes electrofílicas lo que sugieren o proponen es que hay una coordinación del átomo de azufre sobre estas vacancias, y una vez que se haya coordinado el átomo de azufre, hay una transferencia de un protón al átomo de carbono vecino para que ocurra la ruptura carbono-azufre. Una vez ocurrida la primera ruptura, hay una segunda transferencia del protón para promover la segunda ruptura del enlace carbono-azufre, para finalmente liberar butadieno, y el azufre queda en este caso coordinado al centro metálico. Posteriormente, la misma corriente de hidrógeno
se regenera nuevamente el catalizador y se libera el sulfuro de hidrógeno. Hasta el momento vamos viendo cómo se ha ido repasando desde los inicios de la década de los 40, cómo se han ido trabajando los diferentes mecanismos de reacción. Ahora, siguiente década, se tiene un mecanismo un poco más claro, detallado en base a lo que plantearon los investigadores anteriores. Estos investigadores en la década de los 70, Ivens y Venuto, trabajaron con catalizadores de cobalto y molibdeno a presión atmosférica y 400 grados centígrados, y trabajaron con moléculas un poco más voluminosas. En este caso trabajaron con el benzotiofeno y el 4,6 dimetil dibenzotiofeno. Ellos encontraron en su que lo primero era la hidrogenación del benzotiofeno para formar el hidrobenzotiofeno. Posteriormente, la segunda molécula de hidrógeno promueve la ruptura del enlace carbono-azufre para formar el mercaptano, y la tercera molécula de hidrógeno promueve la salida o la ruptura del enlace carbono-azufre para liberar el sulfuro de hidrógeno y obtener el derivado aromático. Bien, ellos encontraron que a medida que se ramificaba, como en el caso del 4,6 dimetildibenzotiofeno, estos procesos se hacían mucho más lentos y el porcentaje de hidrosulfuración era muy bajo. Por tal sentido, se empezó a buscar maneras de cómo poder mejorar estos procesos dentro de la industria, ya que, como lo mencioné al inicio de la ponencia, en los crudos se encuentran una gran cantidad de moléculas que realmente son estructuras promedio, que no se tienen claras cuál es su estructura, y por tal sentido se cree que en su mayoría son moléculas aromáticas altamente ramificadas, los cuales hacen complejo eliminar totalmente el azufre del mismo. Este es un trabajo realizado por un investigador, Roberto Sánchez, en el IBIC en el año 1980, el cual plantea un mecanismo similar al planteado por Lipps. En vez de trabajar con óxido de molibdeno, trabajó con sulfuro de molibdeno, también previamente tratados con hidrógeno, en el cual también el mecanismo era de manera muy similar, y ocurre la coordinación en la vacante electrofílica del átomo de molibdeno para posteriormente ocurrir la transferencia del átomo de hidrógeno al carbono para promover la ruptura del enlace carbono-azufre, y seguidamente hay una segunda transferencia del átomo de azufre al átomo de carbono. Sí, ya que tengo una... Bien, perdón. Ajá. Hay una segunda transferencia del átomo de hidrógeno al átomo de carbono para promover la segunda ruptura, liberar igualmente butadieno, y se regenera nuevamente el catalizador con la corriente de hidrógeno que se encuentra para regenerarlo y liberar butano y sulfuro de hidrógeno. Ok, todos los mecanismos anteriormente mostrados lo que son trabajos con moléculas modelos. Bien, estas moléculas modelos nos dan idea de cómo debe ir la reacción, y ver cómo entonces ahora funciona con corrientes extraídas de los fraccionamientos de la refinería. Entonces, bueno, en el siguiente trabajo, en este que estoy presentando de Leclerc y colaboradores del año 97, ahora ellos van a trabajar con una corriente de gasoil extraída de una corriente de refinería, en el cual ellos lo que trabajaron para su investigación, catalizadores principales, el de cobalto molibdeno y el de níquel molibdeno, en el cual, bueno, utilizaron como soporte diferentes soportes, en el cual trabajaron con alúmina maciolita, sílica amorfa sobre alúmina, y bueno, básicamente catalizadores soportados sobre alúmina, es decir, una catálisis heterogénea. Encontraron diferentes áreas superficiales para cada uno de ellos y un tamaño del volumen de poro para cada uno de ellos. Lo primero que realizaron fue una actividad de craqueo, el cual es una prueba estándar para verificar qué tan efectivo ocurre el craqueo del catalizador dentro de la corriente de destilación o el producto que ellos hayan tomado para trabajar. Esta reacción estándar es simplemente una reacción de transalquilación, en el cual utilizan
una molécula de isopropilbenceno, mejor conocida como cumeno, bien, la cual evidencia cómo ocurre este proceso de transalquilación y verifica qué tan efectivo es el catalizador para una actividad de craqueo, es decir, de entonces, ellos encontraron que los catalizadores de cobalto y molibdeno, es decir, el catalizador cobalto-molibdeno, es más eficiente para que el catalizador de níquel y molibdeno. Ok, creo que tenemos un problema con el internet del profesor. Profesor, creo que se le cortó la compartición de la pantalla y el audio. ¿Aló? ¿Aló, Ah, sí? Sí, lo escucho. Compartir ¿Aló, nos pantalla, escuchan? todo. ¿Aló? Sí, Yo te lo escucho perfectamente. buenísimo. ¿Ustedes me Sí, escuchan o no? Sí, se salió la conexión. ok. ¿Aló? Sí, sí. Ya vemos su pantalla. Sí, se ve la presentación. Ok, Sí, va ¿y en qué por parte? Voy a actividad echar de para atrás para ver en qué hidrogenación. parte fue que se cayó la conexión, porque a lo mejor estuve haciendo solo. Sí, aquí fue donde se cayó. Uy, ahora no puedo avanzar. Un segundo, pero no me quiere avanzar la presentación. Bueno, le demor. Eh, ok. Bien, ¿dónde se cayó la conexión? ¿En esta lámina o en esta lámina? En la anterior, ¿Me escuchan, muchachos? aló, ¿En esta fue donde se cayó? hasta ahí, exacto. O continuó con la siguiente. No sé en qué parte fue que se cayó la conexión porque me Si percaté puede fue retomar a partir rato. No de sé esto. si fue en este. Ok. Chévere. Entonces, bueno, eh, los trabajos anteriores fueron realizados con moléculas modelo. Bien, este trabajo del Crane y colaboradores fue con una corriente extraída de una refinería específica. Ellos en este trabajo plantearon la utilización de catalizadores de cobalto molibdeno y níquel molibdeno soportados básicamente sobre alúmina con algunas diferencias. En el caso del catalizador 6D, soportado sobre zeolita y sílica amorfa. Obtuvieron diferentes áreas superficiales y volúmenes de poro para cada uno de los catalizadores. Ellos lo primero que realizaron fue una actividad de craqueo, la cual es una prueba estándar que se realiza para probar qué tan eficiente es el catalizador a la hora de craquear moléculas. Esta prueba consiste en la utilización de isopropilbenceno, es decir, cumeno, para formar disopropilbenceno y benceno. Esta reacción de transalquilación lo que promueve es eso, que tan rápido yo puedo romper o clivar moléculas orgánicas. Ellos encontraron que el catalizador más eficiente fueron los catalizadores de cobalto y molibdeno, cuáles son C, D, F y A. Bien, ya que los catalizadores de níquel molibdeno presentaron un bajo poder de craqueo, es decir, no son muy eficientes a la hora de romper dentro de las moléculas. La segunda prueba estándar que ellos realizaron fue la actividad de hidrógeno, en la cual si mi poder de hidrogenación es muy eficiente, se obtiene calina, y si por el contrario mi poder de hidrogenación es muy bajo, obtengo transdecalina. Ahora, los resultados que ellos obtuvieron para estos catalizadores fue
que los catalizadores de níquel poseen una actividad de hidrogenación mucho más catalizadores de cobalto, que fueron los anteriores, tanto C, D, F y A, que son los catalizadores de cobalto molibdeno, mientras que los catalizadores de níquel molibdeno B y E fueron más eficientes para hidrogenar. Aquí hay una leve diferencia. Fíjense que el catalizador E fue un poco menos efectivo que el B, que es de níquel molibdeno. Esto se debe, voy a retroceder para mostrar por qué el tamaño del área superficial de este catalizador de níquel molibdeno es mucho más pequeño a las demás. Esa pequeña diferencia en el área superficial fue lo que se tradujo en una menor eficiencia, pero se ve que a pesar de poseer una menor área superficial, fue muy eficiente a la hora de hidrogenar. También que el contenido de níquel y molibdeno realmente fue muy bajo con respecto al que se encuentra en el catalizador B. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nos da una idea de que, entonces, dependiendo del metal que yo esté utilizando en el catalizador, voy a promover un mecanismo o por el contrario voy a promover otro. Es decir, los catalizadores de cobalto molibdeno promueven rupturas de enlaces, mientras que los catalizadores de níquel promueven primeros pasos de hidrogenación y posteriormente rupturas de enlace. Eso, bueno, lo evidenciaron ellos en la corriente de gasoil que estudiaron, en el cual las barras negras fueron los que probaron su actividad de hidrosulfuración, ¿bien? Con catalizadores de cobalto y molibdeno, y una molécula modelo como la 4,6 dimetildibenzotiofeno, la cual está aquí, que es bastante voluminosa. Ya habíamos comentado en láminas anteriores que eran moléculas poco reactivas, muy refractarias, etcétera. Y entonces vemos que los catalizadores de cobalto molibdeno para las corrientes de gasoil son mucho más eficientes que para la molécula de dibenzotiofeno. Y esto, bueno, va de la mano a lo que hemos venido observando con los mecanismos anteriores, ya que en las corrientes de gasoil, como existen una amplia distribución de compuestos orgánicos, bien, en principio tengo tanto compuestos aromáticos como compuestos alifáticos. El primer paso entonces sería la ruptura del enlace carbono-azufre, mientras que para la corriente de 4,6 dimetildibenzotiofeno, bien, por ser una molécula muy voluminosa, este átomo de azufre es complicado que se coordine al centro metálico para que pueda ocurrir la ruptura carbono-azufre. Por el contrario, lo que ocurre es el mecanismo que habían planteado primero, la hidrogenación del anillo para posteriormente romper el enlace carbono-azufre. Entonces, esto nos da una idea de que los mecanismos anteriormente estudiados nos van orientando a qué es lo que está ocurriendo realmente en cada uno de esos procesos industriales. En la siguiente lámina lo que vamos a observar es la relación que existe en los procesos de primero hidrogenación y posteriormente ruptura de enlace. Vemos que para los catalizadores de níquel con molibdeno hay una mayor proporción para que ocurra primero el proceso de hidrogenación y posteriormente ruptura, y la relación con molibdeno vemos que entonces mucho más baja que el anterior, ya que lo que primero ocurre para este tipo de catalizadores es la ruptura del enlace carbono-azufre y posteriormente la hidrogenación del mismo. Bien, ya acercándonos a finales de la década de los 90, se siguen buscando mejorar cada uno de estos mecanismos anteriormente expuestos, pero estos investigadores se enfocaron básicamente en las propiedades del níquel, ya que, bueno, el níquel, como hemos visto, ha demostrado excelentes propiedades para los procesos de hidrosulfuración. Además es que, bueno, se conoce hace muchísimo tiempo que se utiliza como un excelente agente hidrogenante para los catalizadores níquel-raney, que se han utilizado ampliamente en la síntesis orgánica como tal. Y bueno, estos investigadores hallaron un catalizador, en este caso una catálisis homogénea, ¿sí? Ocurre en una sola fase, ¿sí? En el cual ellos sintetizaron este complejo organometálico que se conoce como 1,2 bis disopropilfosfonioetano, en el cual, bueno, lo primero que ocurre para este tipo de reacciones en catálisis homogénea es la coordinación del átomo de azufre al centro metálico, ocurriendo una adición oxidativa. Posteriormente, fíjense que las conjugadas, ¿sí?
unas temperaturas de 22 grados centígrados en solventes de THF. Simplemente lo que hay es una especie de rearreglo donde queda coordinado el átomo de azufre al centro metálico y se libera bifenilo. Este catalizador lo utilizaron los investigadores Torres y colaboradores en el año 2004 para evaluar los procesos de hidrosulfuración en moléculas bastante complejas, pero ellos ahora utilizaron como reactivo coadyuvante un reactivo de Grignard. Utilizaron el mismo catalizador que les había comentado anteriormente, el 1,2 bis isopropil fosfonio etano, en el cual, bueno, el mecanismo que plantean estos investigadores es la coordinación del átomo de azufre al centro metálico, ¿sí? Seguidamente, la utilización de un reactivo de Grignard, ocurre una inserción entre el reactivo de Grignard y el átomo de azufre, ¿sí? Para posteriormente ocurre una transposición o rearreglo dentro del centro metálico, y una segunda molécula del reactivo de Grignard genera el centro activo del catalizador para liberar sulfuro de magnesio con el halogenuro de magnesio que se está utilizando en el reactivo, y finalmente otra molécula de dibenzotiofeno reacciona con el centro metálico para liberar el bifenilo ramificado, ¿bien? Y regenerar nuevamente el catalizador. Viéndolo así se ve un tanto complejo las reacciones y no tiene mucho sentido. Estos investigadores plantean un ciclo catalítico en el cual tiene mucho más sentido cada uno de los pasos que acabo de mencionar, pero bueno, ya los vamos a mencionar. Estos investigadores, una de las cosas que plantean en esta catálisis homogénea es lo muy eficiente que es este catalizador. Si vemos la corriente de este catalizador, en el cual utilizan el catalizador mencionado en presencia de dibenzotiofeno, con un reactivo de Grignard poco voluminoso como bromuro de metilmagnesio, fíjense que la conversión es prácticamente del 100%. Pero si ellos incrementan el volumen o el impedimento estérico del reactivo de Grignard, en este caso es cloruro de isopropilmagnesio, vemos cómo cae drásticamente la proporción del bifenilo formado. Aquí hay otro experimento que ellos plantean donde ahora incrementan la molécula de 4,6 dimetildibenzotiofeno y vemos cómo apenas un 2% del bifenilo es lo que se forma. Entonces, lo que plantean estos investigadores es que este tipo de reacciones en catálisis homogénea está sujeta totalmente a impedimentos estéricos. Bien, las demás corrientes, yo creo que no voy a mencionarlas, utilizaron otro tipo de catalizadores para llegar a la misma conclusión. A medida que cambiaban los reactivos de Grignard, lo hacían mucho más voluminosos, ven cómo obviamente decae cada uno de los productos de bifenilo. En esta lámina, bueno, está el ciclo catalítico planteado para esta catálisis homogénea, donde aquí se puede apreciar mucho más fácil cómo el átomo de azufre se coordina al centro metálico a partir generando una adición oxidativa al centro metálico, en este caso del níquel. La incorporación del reactivo de Grignard, ocurre una inserción, ¿sí?, entre el átomo de azufre y níquel, coordinándose obviamente el reactivo de Grignard y el grupo alquilo al que se encuentra el reactivo de Grignard. Posteriormente ocurre la transposición o rearreglo, y finalmente la segunda molécula del reactivo de Grignard me regenera mi catalizador para que la nueva molécula de dibenzotiofeno libere el bifenilo y completar el ciclo catalítico. Entonces, este es otro mecanismo planteado totalmente diferente a los expuestos por los investigadores anteriores. La diferencia principal es que esto es catálisis homogénea y los anteriores era básicamente catálisis heterogénea. Otro mecanismo en el cual se encuentra una evidencia totalmente diferente a la anteriormente mostrada, la presenta el licenciado Ronald Ramos y el profesor Carmelo Oliver y el profesor Carlos Scott. Este es un trabajo del año 2008 de la Universidad Catalizador Heterogéneo, pero en este caso lo hacen a través de ultrasonido. ¿Qué ocurre aquí? Ellos toman el metal, en este caso el metal es cobre o níquel, ¿sí?, en presencia de trietilamina. Obviamente la trietilamina se coordina al centro metálico. Posteriormente colocan esto en agua
al ocurrir el ultrasonido, la cavitación provoca una ruptura homolítica en la molécula de agua, generando hidrógeno radical y oxidrilos radicales, los cuales entonces, en presencia de eh, tioacetamida, el hidrógeno radical reacciona con el átomo de azufre de la tioacetamida, ¿sí? Para formar sulfuro de hidrógeno y dejar una especie de amida radical que posteriormente continúa reaccionando. Este metal, bien sea cobre, reacciona con el sulfuro de hidrógeno, formando diferentes especies de sulfuros metálicos que quedan en solución. Este es uno de los mecanismos planteados por estos investigadores. Un segundo mecanismo, ya que las reacciones vía radicales libres realmente no se tiene control, ¿sí? Porque son reacciones sumamente complejas. El segundo mecanismo que plantean aquí es la coordinación nuevamente de la trietilamina al centro metálico, bien sea cobre o níquel, nuevamente, la cavitación producto del ultrasonido genera nuevamente los radicales oxidrilo de hidrógeno, y en presencia de la misma acetamida, el hidrógeno radical reacciona nuevamente con sulfuro de hidrógeno para generar el radical anteriormente expuesto. Sí, el mecanismo lleva hasta este punto la misma secuencia que el anterior. La única diferencia ahora radica en que, como son dos radicales, tengo la posibilidad de que en el caso reaccione con el hidrógeno radical y también con el oxidrilo radical. Si reacciona con el oxidrilo radical, en el caso del hidrógeno azufre, queda ahora carbono radical y reaccionaría con el oxidrilo radical en el carbono para generar este compuesto. Seguidamente, otra vez, nuevamente, los oxidrilos radicales reaccionarían con el hidrógeno radical reaccionaría con el azufre o sulfidrilo para generar sulfuro de hidrógeno, me quedaría carbono radical y reaccionaría con el oxidrilo radical para generar esta especie de hemiacetal, el cual seguidamente se deshidrata para formar acetamida y liberar agua. Fíjense que este mecanismo es totalmente diferente a todo lo que hemos visto, ya que la presencia o la utilización de radicales libres hace reacciones muchísimo más complejas a las que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué se observó bajo este estudio? Bueno, el trabajo básicamente eh, consistió en utilizar mezclas de sulfuro de cobalto y mezclas de sulfuro de cobalto con sulfuro de molibdeno. Vemos las diferentes proporciones que se utilizó. En el caso de la mezcla sulfuro de cobalto y sulfuro de molibdeno, vemos que son más o menos comparables la cantidad de molibdeno y cobalto, y el siguiente trabajo utilizaron sulfuro de níquel solo y mezclas de sulfuro de níquel con sulfuro de molibdeno, donde básicamente este catalizador fue en su mayoría prácticamente puro níquel, puro de níquel, mejor dicho. Vemos entonces que el porcentaje de sulfuración para los catalizadores cobalto, sulfuro de cobalto y sulfuro de molibdeno, vemos que para moléculas complejas tipo benzotiofeno, su actividad es muy superior a la de tiofeno normal, lo cual entonces nos estaría indicando que la actividad para este tipo de catalizadores es primero la ruptura nuevamente del enlace carbono-azufre, mientras que la utilización del catalizador sulfuro de níquel o mezclas de sulfuro de níquel con sulfuro de molibdeno, vemos que su actividad, esta molécula, recordemos que es mucho más voluminosa que esta que está aquí. Por tal sentido, vemos que su actividad para el catalizador de níquel es mucho más eficiente que la de cobalto, ya que recordemos que los mecanismos que vienen asociados a níquel son mecanismos donde primero ocurre la ionización y posteriormente la ruptura del enlace carbono-azufre. Por tal sentido, la actividad o el porcentaje de hidrosulfuración es mucho más eficiente para el catalizador de níquel que para el catalizador de cobalto molibdeno. Bueno, ya para finalizar la ponencia del día de hoy, este último trabajo es de los investigadores Han Yu y colaboradores del año 2010, en el cual, bueno, también trabajan con un catalizador de níquel soportado sobre níquel tungsteno
con alúmina y cobalto molibdeno soportado sobre alúmina. Las áreas superficiales son más o menos comparables, el volumen del poro del mismo, y los porcentajes nuevamente es lo que varía. El porcentaje de tungsteno es muy superior al del óxido de níquel, y en el caso de la mezcla de óxido de cobalto con óxido de molibdeno, vemos que hay una mayor proporción para el catalizador de níquel con tungsteno. Vemos que son procesos mucho menos eficientes que el catalizador de cobalto molibdeno, y esto se debe a lo que habíamos visto en trabajos anteriores, que como la de compuestos orgánicos, obviamente lo primero que se debe promover es la ruptura de esos enlaces carbono-azufre para posteriormente ocurrir el paso de hidrogenación y finalmente el proceso de hidrosulfuración. Entonces vemos que para corrientes de gasoil es mucho más eficiente trabajar en catalizador cobalto molibdeno, y cuando incrementamos entonces el porcentaje de hidrógeno o la presión de hidrógeno para el proceso de hidrosulfuración, vemos cómo se incrementa también drásticamente el catalizador de níquel, ya que él promueve, ¿sí?, primero el paso de hidrogenación y posteriormente la ruptura del enlace carbono-azufre como tal. Bueno, como conclusiones a todo lo que hemos hablado a lo largo de la mañana de hoy. Bueno, la hidrosulfuración es el proceso más importante desde el punto de vista ambiental, ya que elimina azufre de los combustibles, minimizando las emisiones de dióxido de azufre al medio ambiente. Se obtiene un mayor valor agregado para los combustibles hidrosulfurados, ya que, bueno, como comenté al inicio de la charla, a medida que transcurren los años, las condiciones que exigen los mercados internacionales derivados de petróleo son condiciones bastante bajas. Para el caso del mercado europeo, por debajo de 10 ppm, y en el caso del mercado norteamericano tiene que ser por debajo de 30 ppm. Existen diferentes tipos de catalizadores para la hidrosulfuración. Obviamente vimos que dependiendo del catalizador a utilizar, se promueve o se va por un mecanismo o se va por un mecanismo de ruptura de enlace carbono-azufre, o por el contrario, un mecanismo de hidrogenación. La manera en que los sustratos se enlazan inicialmente a la superficie del catalizador aún no está bien establecida, ya que va a depender básicamente del catalizador al que estemos trabajando. Y hay evidencias que confirman la ruptura de lo que comenté anteriormente, la ruptura de enlace carbono-azufre y otros metales que promueven como primer paso la necesidad de hidrogenar el anillo antes de romper el enlace carbono-azufre. La hidrosulfuración de moléculas voluminosas e impedidas estéricamente es menos eficiente que para moléculas sencillas como tiofeno o simples mercaptanos. Y esto se debe a lo que comenté también, a que la coordinación de estas moléculas muy impedidas al centro metálico se hace bastante difícil. Y bueno, como conclusión general, bueno, el desarrollo de la organometálica podría unificar el criterio para la elucidación de un mecanismo de reacción en la hidrodesulfuración y, bueno, poder tener mejores o tener procesos mucho más eficientes en la hidrodesulfuración. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y, bueno, espero poder responder algunas de las preguntas o inquietudes que algunos de ustedes tengan. Muchas gracias, profesor. Bueno, les recordamos a los participantes que la ronda de preguntas y respuestas la pueden realizar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Vamos a esperar un minuto a ver si hay alguna duda de parte de los participantes. Ok, la profesora Liliana López tiene una pregunta, doctor Fermín. Adelante, profesora. Buenos días. Buenos días, Buenos profesora. días.
Buenos días, ¿cómo estás? Muy bueno tu trabajo. O sea, me gusta mucho la presentación que hiciste. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, sí. Sí, Yo la escucho profe. perfecto. Quería preguntarte en relación al H2S que se produce con, con ese tipo de reacciones. Como no conozco sobre catalizadores, Ujú. ¿cuál es el origen? ¿Hacia dónde va ese H2S que se va a originar una vez que se desulfuran moléculas que son comunes en el petróleo, como el benzotiofeno, el dibenzotiofeno y todos los metildibenzotiofeno, que son incluso bastante comunes en los crudos venezolanos? Entonces no sé, Correcto. cuando se hace este tipo de catálisis, hacia dónde va ese H2S generado. Si por favor me podrías Claro, explicar profe, eso. cómo no. Bien, profe. Generalmente, bueno, gracias a Dios, hoy se está utilizando, se aprovecha como materia prima para obtener azufre. No sé si en alguna oportunidad, hace como unos 2, 3 años, cuando uno viajaba hacia Puerto La Cruz, que pasaba al lado de la refinería José Antonio Sote, que había una montaña gigante amarilla. Esa montaña gigante era azufre elemental que se obtenía producto de la reducción de este sulfuro de hidrógeno, ya que si lo quemamos estamos entonces contaminando el ambiente y no estamos haciendo nada. Bien, entonces se está utilizando bien sea para obtener azufre elemental o también para utilizarlo para hacer ácidos minerales como ácido sulfúrico. ¿Me escucha, profe? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, se le escucha, se le Sí, escucha. sí, gracias por la respuesta. Ahora que hablas de esa montaña de azufre que había en José, ahí también había una montaña que Coque, tenía de bastante coque. vanadio y níquel, ¿no? Tenía metales. Yo no sé Correcto. si eso sabes algo sobre eso. Bueno, profe, ¿Me escucharon? lamentablemente ahí vamos. Sí, yo lo escucho perfectamente. Bueno, ha sido producto del mismo desastre que ha ocurrido dentro de la industria petrolera. Anteriormente el coque aquí se utilizaba para dárselo a la industria de la CBG para que en el proceso de la reducción del proceso Bayer del aluminio se utilizaba como ánodo de reducción en el proceso de reducir el aluminio como tal. También se vendía para Canadá. De hecho, Canadá sí lo extrae, profe, el vanadio y el níquel venezolano. Canadá es uno de los países que más exporta vanadio y bueno, lamentablemente extraído del coque venezolano. Ellos también tienen unos crudos, bueno, eso sabe usted mucho más que yo, por supuesto, que también tienen un alto contenido de vanadio. Pero aquí lamentablemente sí no se le ha sacado el provecho de extraer el vanadio y el níquel de ese coque, pero sí tiene una gran cantidad de vanadio y níquel. Muchas gracias, Fermín. Un gran abrazo. Y nada, profe, a usted igualmente. Eh, Nos escribieron por el chat: buenos días, felicitaciones por su interesante exposición. Dos preguntas. ¿Conoce algún proceso comercial que use zeolitas como soporte de catalizador? ¿Y qué tipo de catalizadores es? Bueno, no comprendo muy bien aquí, pero es continuo con la segunda pregunta, o sea, continúa con la segunda pregunta. ¿Qué tipo de catalizadores se utilizaron en la correlación del porcentaje de desulfuración con las propiedades texturales del catalizador? Ya va. Como estoy metido en la presentación, me gustaría leerla porque no entendí muy bien la pregunta. Entonces, si la leo, quizás la entienda mucho mejor. Si le doy escape para salirme, me salgo de la presentación y la conexión, ¿o no? Sí, 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 puede darle Skype y a la parte de abajo le Claro. sale la opción del chat para Eso que estaba pueda buscando el chat. entrar y visualizar. Buscar el chat para leerla. Ok. La pregunta la realizó Carmen Milena López. Sí, estoy buscando el chat aquí. Buenos días, Renata. Muestra que se usa un soporte de catalizador y qué tipo de catalizadores se continúa con la segunda pregunta. ¿Qué tipo que se utilizaron en la correlación del porcentaje de sulfuración con las propiedades texturales del catalizador? Ok, en el cual se utilizan zeolitas generalmente para secuestrar gases o para gases lo que conozco generalmente en la industria, ¿bien? Creo que Bogás se utiliza algo de zeolitas para poder separar algunos de los
o purificar básicamente algunos de los gases, pero específicamente uno que conozca yo en la industria nacional, de verdad no tengo ninguno a la mano. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de catalizador se utilizaron en la correlación del porcentaje de desulfuración con las propiedades texturales del catalizador? Me imagino que debe ser esta que está aquí, voy a buscarla la. Este trabajo me imagino que debe ser el que la profesora está eh, preguntándome. A ver, profesor, si es eso, por favor, porque no, la pregunta sí no la entendí muy bien, la segunda. Profesor, si va a compartir alguna lámina, recuerde compartir la pantalla. Ah, ¿no está compartida? Ok, déjeme darle nuevamente. No. Zoom. Ok, aquí está. Creo, profesora, que se refiere específicamente a este trabajo o a cuál de los trabajos que mencioné aquí. Creo que es a este que se está refiriendo. Ella menciona la ecuación de Beuther y Smith. Ya. Perfecto. Déjame echar hacia atrás. Está aquí. Esta está aquí. Bien, bueno, esta fue totalmente empírica y ellos trabajaron específicamente con catalizadores de cobalto y molibdeno. Y esto fue a finales de la década de los 50 de esta ecuación. Ok. Muchas gracias. El profesor Carlos Barrios, buenos días, Manuel. Muy buena tu presentación. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a esperar otro minutico para ver si surge otra pregunta. Ok, profesor. La profesora Patricia Lugo le da buenos días. Gracias por la presentación para aprender sobre este tema. Una pregunta. ¿Sabe si se está haciendo o se ha hecho hidrodesulfuración con nanopartículas a nivel del yacimiento? Esos tipos de trabajos más que todos han sido académicos. Bien, recordemos que las nanopartículas vienen a finales de la década de los 90 que se empieza a utilizar ampliamente como catalizador, pero que se estén utilizando dentro de la industria petrolera actualmente, no he escuchado absolutamente nada. Más que todos son puros trabajos académicos. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La profesora Patricia le da las gracias por su respuesta. Bien, vamos a esperar un minuto más a ver si surge otra pregunta antes de finalizar. Ok, Diagnostics, uno de los participantes le dice, saludos Manuel, ¿pudiéramos darnos algunos detalles de cómo son las pruebas experimentales que usas? El tipo de reactor se refiere. Wow, lo que pasa es que yo no trabajo con reactores porque yo soy básico como tal, de verdad no tengo conocimiento de los reactores, eso obviamente va orientado a la parte de los tecnólogos, sí, yo desconozco por completo, sé que hay reactores batch, hay reactores abiertos, otros de flujo, pero realmente no tengo ningún tipo de conocimiento de reactores de verdad. Soy básico, no soy tecnólogo, ni mucho menos ingeniero. Bien, Lamento no poder gracias. responderle esa pregunta. Okay.
¿Alguna otra pregunta? Bien, profe, si me permite compartir mi pantalla, por Sí, favor. cómo no. Me tengo que salir yo, ¿no? Sí. Sí, Tengo que salirme. Ok. Ya le di escape. ok. Bien. Compartir nosotros. Bien, antes de finalizar esta jornada, pues queremos darle un reconocimiento al doctor Manuel Fermín por su ponencia. Reconocimiento otorgado a Manuel Fermín por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente, en honor a la doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su conferencia titulada Hidrodesulfuración. Muchísimas gracias. También queríamos invitarlos a nuestra siguiente conferencia titulada Impactos ambientales ocasionados por accidentes industriales, la cual será realizada por el máster Lewis Valero, por esta misma plataforma Zoom, el día de mañana jueves a las 11 de la mañana. Y también queríamos invitarlos a realizar nuestro curso ofertado por el Instituto de Ciencias de la Tierra sobre microplásticos. Para mayor información pueden escribir en las direcciones del correo del Instituto de Ciencias de la Tierra y las redes sociales mostradas en el flyer. También queremos agradecer a Ariana Segovia por financiarnos la plataforma Zoom, por donde realizamos este evento. Y bueno, queremos agradecerle a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias, doctor Fermín. Y esperamos verlos esperamos verlos en las próximas conferencias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias a ustedes. Chévere. Hasta luego. Chao. Feliz día para todos también. Feliz día. Chaito.